Hola, bienvenidos a Hablemos de Vida. Hoy quiero iniciar este episodio con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste viendo un partido de fútbol? Tal vez fue por la emoción de un gol de tu selección, tal vez una derrota, un penal, tal vez abrazaste a alguien sin conocerlo, o quizá simplemente gritaste con todas tus fuerzas frente a un televisor. Y entonces, como psicóloga, me surgieron varias preguntas fascinantes. ¿Por qué un deporte tiene el poder de hacer llorar a millones de personas al mismo tiempo? ¿Por qué un gol puede cambiar el estado de ánimo de un país entero? ¿Por qué cuando Colombia ganó y clasificó a octavos sentimos que ganamos todos? Incluso quienes no hemos pisado una cancha. Y la respuesta no está solamente en el fútbol, está en nuestro cerebro, en nuestras emociones, está en nuestra necesidad de pertenecer. Porque el fútbol nunca ha sido solamente un deporte. El fútbol es memoria, es identidad, familia, esperanza, es infancia, dolor, también es amor. Y mientras millones de personas vemos 90 minutos de partido, muy pocas veces nos preguntamos qué partido tuvo que jugar cada futbolista para poder llegar hasta allí. Hoy quiero hablarte del mundial, pero no del que vemos por televisión. Quiero hablarte del mundial que cada jugador disputó dentro de sí mismo. ¿Por qué el fútbol mueve tanto nuestras emociones? Nuestro cerebro necesita sentirse parte de algo. Esto lo conocemos como el sentido de pertenencia. Y cuando vemos jugar a nuestra selección ocurre algo muy curioso. Aunque ninguno de nosotros esté dentro de la cancha, hablamos en plural. Decimos, ganamos, perdimos, vamos Colombia. Y eso sucede porque nuestro cerebro incorpora ese equipo como parte de nuestra identidad. Cuando Colombia gana, no solamente celebra una selección, celebran familias enteras, celebran barrios, amigos que se reúnen frente a un televisor, celebran personas que quizá llevaban semanas sin sonreír. Durante 90 minutos desaparecen muchas diferencias. No importa el barrio donde vivas, cuánto dinero tengas, no importa tu profesión, todos gritamos el mismo gol. Y eso tiene un enorme efecto sobre nuestra salud mental. Porque compartir emociones fortalece nuestro sentido de comunidad. También reduce la sensación de soledad y nos recuerda que necesitamos a los demás. Quizá por eso el fútbol tiene tanto poder, porque durante un instante nos hace sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos. Pero mientras nosotros vivimos esa emoción desde las tribunas, desde nuestras casas, ellos, los jugadores, están viviendo otro partido completamente distinto. Quiero, por ejemplo, hablar de la historia del jugador Jan, que nos conmovió a millones de personas. Muchos lo conocen hoy por sus goles y por convertirse en una de las revelaciones de este mundial. Pero, ¿y la historia que lleva en el corazón? Cuando Jan tenía apenas 20 años, perdió a su hermana menor. Ella tenía 15 años. Y ella no era solamente su hermana, era la única persona que más creía en él. Mientras otros dudaban de su sueño, ella repetía una frase una y otra vez. Tú vas a ser uno de los mejores futbolistas del mundo. Después de su muerte, Jan escribió una carta. No una carta para los medios, no para hacerse famoso, era una carta para su hermana. Y hay una frase que me impactó profundamente y es, ya no siento nada, es como si ya no fuera humano. Quiero detenerme unos segundos en esa frase, porque muchas personas creen que un duelo se parece mucho a llorar, pero no siempre es así. A veces el dolor es tan intenso
que la mente hace algo extraordinario para protegernos. Nos desconecta, nos anestesia, nos hace sentir vacíos. Y no porque no amemos, sino porque el sufrimiento es tan grande que nuestro cerebro intenta sobrevivir. Jan también escribió: tú eres la única que decía que sería el mejor del mundo cuando todos los demás se reían. Y esta frase me hizo pensar en algo. ¿Cuántas personas han cambiado nuestra vida simplemente porque creyeron en nosotros? A veces basta una sola persona para sostener un sueño. Un padre, una madre, un amigo, un profesor, una pareja. Alguien que vea en nosotros algo que todavía no somos capaces de ver. Y quiero compartir la frase con la que cierra esta carta. Todo lo que hago es por ti. Qué manera tan hermosa de entender el duelo. No olvidar, no dejar de amar, sino transformar el dolor en propósito. Eso no significa que el duelo desaparezca. Significa que aprendemos a caminar con él. Y quizá esta sea una de las mayores victorias de la salud mental. Ahora viajemos hasta Cabo Verde, un país pequeño, con pocos recursos y con un arquero de 40 años llamado Bociña. Él fue criado por sus abuelos. Aprendió muchas cosas viendo videos en internet porque no tenía acceso a entrenadores especializados. Antes del mundial ni siquiera tenía equipo. Muchos habrían pensado que su oportunidad ya había pasado, pero la vida tenía otro plan. A los 40 años llegó al escenario más importante del fútbol mundial. Y entonces quiero que entendamos algo de lo que hablé en el episodio pasado, y es que vivimos creyendo que existe una edad correcta para cumplir los sueños. 30, 20, 25, pero la vida no funciona con relojes. Los sueños tampoco. Y quizás el mayor rival de este jugador quizá no fue el delantero que tenía enfrente. Tal vez fue esa voz interior que durante años pudo decirle: ya es demasiado tarde, pero aún así él siguió. Y en cuanto a salud mental, hay algo que une a muchos futbolistas de élite, y es que han entendido que entrenar la mente es tan importante como entrenar el cuerpo. Enzo Fernández contó que acudir a terapia le ayudó a comprender sus emociones, afrontar la presión y prepararse mentalmente para competir al más alto nivel. El futbolista francés Kylian Mbappé también había hablado de la enorme presión psicológica que implica convertirse en una figura mundial desde muy joven. Ha insistido en la importancia de cuidar la salud mental y en recordar que detrás del superhéroe que la gente ve en la cancha hay una persona vulnerable. Y esto nos deja una enseñanza muy importante. Durante muchos años nos hicieron creer que pedir ayuda era un signo de debilidad. Reconocer que necesitamos herramientas también es una forma de fortaleza. Así como entrenamos el cuerpo para resistir 90 minutos, también necesitamos entrenar la mente para resistir los momentos difíciles de la vida. Y después de conocer estas historias, creo que el mundial deja de verse igual. Ya no vemos solamente goles, vemos promesas hechas a personas que ya no están. Vemos niños que crecieron creyendo en un sueño cuando nadie más lo hacía. Vemos hombres que aprendieron a convivir con la presión. Vemos personas que decidieron pedir ayuda cuando la necesitaban. Y es quizá por eso que el fútbol nos emociona tanto. Porque en el fondo no estamos viendo solamente un partido, estamos viendo la capacidad humana de levantarse una y otra vez. Y mientras nosotros celebramos un gol, ellos celebran algo mucho más grande: haber sobrevivido a las derrotas que nadie vio. Quiero dejarte con una última reflexión. Todos estamos jugando un partido que los demás desconocen.
Algunos están atravesando un duelo, otros viven con ansiedad, otros sienten miedo al fracaso, otros están reconstruyéndose después de una pérdida y aunque nadie vea ese partido, merece el mismo respeto que un final en el mundial. Porque la verdadera fortaleza no consiste en nunca caer. La verdadera fortaleza consiste en levantarse, incluso cuando el corazón todavía duele. Gracias por acompañarme en un episodio más de Hablemos de Vida. Yo soy Mónica Manrique, psicóloga y psicoterapeuta, y si este episodio tuvo sentido para ti, compártelo con alguien que hoy esté jugando un partido difícil por dentro.